Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Blasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 26 de mayo, damos comienzo al programa 236 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los sábados a las 18 horas y ahora también los miércoles a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 236, que hoy se organiza, como siempre, en dos bloques. En el primer bloque tenemos las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, y luego le siguen las operetas que desarrollan el grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina, con una recopilación de los artículos políticos de la prensa hegemónica con cierre al pasado domingo 23. Luego viene la columna de Política Nacional de Carlos Olubica, que cierra así el primer bloque. Ya en el segundo tenemos el informe económico que prepara Jorge Mancinelli. Luego viene la columna de uno de los invitados especiales, que en este caso es Marcos Rebasa, la columna de energía, que pregunta: ¿YPF en venta? A continuación, el otro invitado especial, Pablo Vázquez, en temas de historia, evoca el mayo de 1810. Con eso cerramos este programa del día de hoy, tan impregnado, obviamente, de la conmemoración del mayo de 1810. ¿Qué te parece, Edgardo, si arrancás entonces con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 28 de mayo de 1946. El gobierno del general Perón crea el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, IAPI, que monopolizaba por parte del Estado el comercio exterior, constituyendo el principal instrumento de gobierno
para intervenir y controlar las importaciones y exportaciones del país, hasta ese momento en manos de oligopolios extranjeros. Así, el Instituto tuvo un papel fundamental en el financiamiento del primer plan quinquenal y en las políticas redistributivas de ingresos llevadas adelante por el peronismo. 29 de mayo de 1969, estalla el Cordobazo. En Córdoba, los sindicatos ESMATA y Lucifuerza convocaron a un paro activo con movilización para ese día. Los estudiantes adhirieron a la medida de fuerza. Pronto la ciudad fue controlada por los manifestantes, quienes lograron su ocupación durante 20 horas. La represión consiguiente fue brutal y dejó como resultado 20 manifestantes muertos y cientos de detenidos. 29 de mayo de 1970 se produce el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de facto de la Revolución Fusiladora, por parte de la organización Montoneros. 30 de mayo de 1974, Perón presenta el modelo argentino para el proyecto nacional que había anunciado el 1 de mayo de ese año ante el Congreso y que constituye la obra póstuma de su legado político. 31 de mayo de 1950, el gobierno de Juan Domingo Perón crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, CENEA, razón por la cual se instituye el 31 de mayo como Día Nacional de la Energía Atómica. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 23 de mayo que prepara Comuna, comunicadores de la Argentina. La prensa opositora repite pronósticos. Se rompe el frente de todos. El acompañamiento nacional a la política sanitaria del presidente Alberto Fernández ante la gravedad de la pandemia, incluso el que se vio forzado a dar el jefe comunal Rodríguez Larreta con restricciones que contradicen el cacareo libertario de meses pasados, puso a los medios opositores a usar otra vez el pronóstico de destrucción del frente de todos. Sin embargo, la mayor incomodidad la crea el macrista prófugo Rodríguez Simón. Aunque era evidente desde hace meses que la Argentina iba a ser embestida por la segunda ola de la pandemia, recién en estos días, Clarín, La Nación e Infobae empezaron a reconocer la gravedad de la situación, sobre todo cuando se hizo evidente que esta vez Rodríguez Larreta no iba a poder ignorarla en función de gestualidades aparatosas hacia su electorado más extremo y ni siquiera recurriendo a los amigotes de la Corte Suprema. Eso explica que a comienzos de la semana pasada se publicaran varios títulos dedicados a anticipar las medidas más duras que se adoptaron finalmente en Ciudad de Buenos Aires. Estos medios le achacan al gobierno nacional y al presidente una gestión desastrosa ante la pandemia, en todos los planos, en todos los aspectos, aunque siempre el reproche mayor es no haber arreglado con el laboratorio Pfizer. En los últimos meses, Alberto Fernández fue atacado en particular por decidir por su cuenta, sin el consenso de las primeras semanas de la crisis. Por supuesto, esto era encajado en el relato de su sometimiento a la vicepresidenta. ¿Qué decir ahora cuando los números trágicos de la pandemia le dieron al presidente el respaldo de los gobernadores y el acople de jefes distritales más remisos a asumir la gravedad de la situación, en lo que Rodríguez Larreta compite con el cordobés Schiaretti? Como no hay respuesta razonable, y el único recurso que tienen es ocultar al máximo posible la situación peligrosísima de los sistemas sanitarios en Capital Federal y la provincia de Córdoba, los medios opositores intentan darle prioridad a otros temas. Eso explica la reiteración del anuncio de crisis en la alianza gobernante y una andanada de títulos y notas destinadas a demonizar al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Así, La Nación lo atacó el sábado por disponer más controles que Rodríguez Larreta, en tanto Infobae llegó a esta interpretación estrafalaria. Publicó que Kicillof disfruta de
Kisilov es culpado también por la inflación. Son de él, escriben los tres medios al unísono, las políticas que Cristina Kirchner le dicta al presidente y a todo el gabinete, donde, según Bonelli, de Clarín, los ministros están todos los días al borde de las piñas. El cierre de exportaciones de carnes por 30 días, al que los medios se oponen con rabia, también es adjudicado al gobernador. Y ya que el presidente dispuso medidas casi imposibles de discutir aún para el precandidato presidencial Larreta, se repiten las notas contra la vacunación, con datos falsos y la descarada reivindicación de los intereses de Pfizer, el laboratorio que, según Morales Solá, no solo fabrica la mejor vacuna, sugiere reiteradamente que es la única que realmente buena, sino que ya habría provisto las dosis necesarias para 1/3 de la población argentina. No hay forma de pensar lo peor de medios y columnistas que hacen esta publicidad. El sábado, en la versión en línea, y el domingo en la impresa, La Nación publicó un artículo con título alentador, por tendencias positivas de la vacunación global que pueden ayudar a la Argentina. El subtítulo habla del buen resultado de diferir la segunda dosis, lo que a Carla Bisotti le costó un ataque perfectamente sincronizado de los tres medios cuando mencionó esa posibilidad siendo viceministra. Pero después del título alentador, la columnista Capdevila se dedica a atacar la política de vacunación. Critica que en su mensaje del jueves el presidente no fue preciso sobre el abastecimiento, ocultando con alevosía que es un problema mundial, que Sputnik y AstraZeneca fallan y que desechó a Pfizer. Aquí agrega el eslogan publicitario: el laboratorio que más cumple. Como casi toda publicidad es engañosa y pueden dar prueba de ello los gobiernos perjudicados por las demoras de Pfizer, que son muy parecidas a las de los demás laboratorios. El título principal del Clarín del domingo repite esta fórmula: repetirán los cierres estrictos e intermitentes por la falta de vacunas, línea que obliga a este medio, así como a todos los que copian la estrategia, a poner en espacios menores, secundarios, el arribo ya confirmado de vacunas en los próximos días. Aún así, la pérdida de espacio para atacar la política sanitaria y la vacunación los empujó a darle supremacía al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal y el meneado tema del nombramiento del procurador. Tratándose como se trata de un tema político e institucional de enorme envergadura, es, sin embargo, difícil imaginar que una parte significativa de la población pueda adjudicarle prioridad cuando crecen la cantidad de enfermos y muertes, y es difícil para un ciudadano o ciudadana conseguir la atención que necesita si padece síntomas de COVID. No obstante, este tema sirve a los medios opositores para recuperar el eslogan de la crisis terminal en el frente de todos y operaciones de apriete y escrache a legisladores que puedan votar a favor del proyecto en discusión en diputados. En esto, Roa en Clarín y Morales Solá en La Nación no se esmeraron en simular acusaciones a diputados de dejarse sobornar. Martes, miércoles, jueves y domingo, Pañi y Morales Solá se repartieron en La Nación la defensa a ultranza del macrista prófugo Rodríguez Simón. El Pepín querido por Macri es presentado como un héroe que quiso cobrar impuestos a empresarios, obviamente, del grupo Indalo, y ahora es víctima de una revancha en que la jueza Servini de Cubría, dicen, es cómplice. Sí, la misma jueza que en diciembre de 2015 obligó a Cristina Kirchner a dejar el cargo antes de tiempo. En este tema, Clarín e Infobae están un poco más distantes y casi cautelosos. Es que el macrismo recurrió más a La Nación en las maniobras contra el grupo Indalo, con aquellos reiterados artículos del prestigioso Alconada Mon, quien tiempo después reconoció en sede judicial que no conocía las normas sobre las que escribió y que no verificó los datos acusatorios que reprodujo en admirable lealtad con sus mandantes. El periodismo libertario mostró la hilacha en otros capítulos. En Infobae, Novarecio clamó para que el presidente no hable más. En Clarín, Gambini se dedicó a las denuncias que presentan a Villa Lugano como zona sometida por organizaciones de narcotráfico. Dice que sus habitantes sufren porque el gobierno solo se dedica al proyecto de reforma del Ministerio Público o a hablar del lawfare, y la ministra Frederick, agrega, se ocupa de su pelea con el bonaerense Berni. A este editor, como lo presenta el diario, se le olvidó, igual que a una animadora televisiva, que Villa Lugano queda en la ciudad de Buenos Aires,
que allí gobierna Juntos por el Cambio y que la policía es un instrumento al servicio de las operaciones del vicejefe Santilli. Otra singular ocurrencia. Ese mismo diario, que se cansó de afirmar que el ministro Guzmán ya salía del gobierno, su jefe de redacción Kirchmann llegó a escribir que el viaje a Europa con el presidente era el funeral, explica ahora por qué sigue. Es que no lo dejan irse, dice el título. Pero como este verdadero acto de magia política periodística no es fácil de sostener, la nota dice después que Guzmán quizá haya soñado con irse, pero no lo dejan antes de las elecciones. Y más todavía, quizá tampoco lo dejen irse después de las elecciones. Eso sí, copió y pegó en su nota Jorge Lanata. El ministerio está en manos de Kicillof. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina. Facebook, Comunicadores de Argentina. Twitter, @ComunaRG. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de hacer esta grabación es el lunes 24 de mayo por la noche. Hoy vamos a tratar un tema que estuvo en el centro de las noticias en la última semana y que seguramente va a seguir estando en los próximos días. Nos referimos al cierre temporario de las exportaciones de carne, decidido por el Gobierno Nacional, en principio por 30 días. Es una medida de fuerte impacto político, directamente relacionada con la incesante suba de precios de los alimentos, que castiga los consumos básicos de nuestro pueblo. No es la carne el único factor que impulsa el aumento del costo de vida. De hecho, serán necesarias otras medidas para enfrentar este problema crucial para la gestión del gobierno del Frente de Todos. Pero la carne, sin dudas, tiene un impacto especial en la mesa de las argentinas y los argentinos. Y vamos a dar varios datos para demostrar esta afirmación. Si bien el consumo interno ha venido cayendo desde hace varios años, no solo por razones económicas, sino también de cambios en las pautas alimentarias, sigue siendo el mayor a nivel mundial. En 2009 se consumían 69 kilos por habitante. En 2015 fueron 59 kilos y actualmente son 44 kilos por habitante. Pero este último valor es superior al de cualquier otro país. Aunque cayó mucho el consumo, seguimos siendo el país que más carne consume. En la Argentina, la carne representa nada menos que el 20% del gasto promedio en alimentos y a su vez la participación de las carnes en el índice de precios al consumidor es de 8%. Vale decir que un aumento del 10% en su precio agrega 0,8% en el IPC. Desde enero de 2020 la carne aumentó el 100%, o sea que sumó por sí sola 8 puntos al costo de vida. En los últimos meses subió un 64,7%. Mientras el índice de precios al consumidor a nivel general creció el 44,2% y alimentos y bebidas aumentó el 43,2%. En otras palabras, en el último año el aumento de la carne estuvo 20 puntos por encima del IPC general y más de 22 puntos arriba en el rubro alimentos y bebidas. Para completar estos datos, en el primer cuatrimestre de 2021 la carne subió 22%, mientras que el IPC lo hizo un poco por encima del 17%. Todos estos números muestran la relevancia que tiene el precio de la carne
y la preocupación que genera su aumento constante por encima de otros precios. Existe un problema estructural que no es de fácil solución. La producción de carne se encuentra estancada en los niveles de hace 48 años atrás. Dicho de otra manera, hoy se produce lo mismo que en 1973. Hay una competencia por la tierra con la producción agraria, que fue desplazando la producción vacuna hacia otras zonas alejadas de la pampa húmeda. A este estancamiento de la producción se suma en los últimos años un aumento exponencial de las exportaciones. Para tener una idea de la magnitud de este fenómeno, en 2015 se exportaba el 7,7% de la producción. En 2021 se está exportando el 29,1%, con China como la gran aspiradora de esos mayores volúmenes de carne exportada. No voy a entrar en consideraciones de mayor detalle por razones de tiempo, pero también de pertinencia para una columna política. Lo que queremos mostrar es el dilema que enfrenta nuestro gobierno. Lograr que se aumente la producción, lo cual, en el mejor de los casos, no parece un objetivo cercano ni fácil de lograr, o reducir las exportaciones, medida más factible de implementar para las autoridades, pero que tiene un costo por el lado de la necesidad de generar divisas. Se calcula que para recuperar el consumo de 2015 se tendría que volcar al mercado interno el 70% del volumen exportado en 2020, porcentaje similar a los despachos hacia China. Parece un objetivo difícil. Claro que en este último aspecto cabe aclarar que las exportaciones de carne representaron entre 2015 y la actualidad solo el 3% de las exportaciones totales, de manera que el impacto en el ingreso de divisas no sería tan fuerte. En el medio de este dilema hay una cuestión que debe encarar el gobierno, y que lo está empezando a hacer, que es combatir las maniobras de subfacturación y de contrabando en un mercado muy poco transparente. Y aquí aparece el factor que hace de este problema una batalla política. Los sectores empresarios que representan el negocio de la carne. A grandes trazos existen dos protagonistas principales. La llamada mesa de enlace, que se erige como representante de los productores ganaderos, y el Consejo Agroindustrial, que incluye a los frigoríficos, especialmente los del consorcio de exportadores. Ambos rechazan la medida del gobierno, pero mientras los primeros, con una postura más ideológica y política, presionados internamente por grupos identificados con la oposición salvaje, salieron a enfrentarlo abiertamente con la declaración de un lockout patronal, los otros, más pragmáticos, mantienen el diálogo y la negociación para lograr su propósito. Ninguno de los dos es un aliado del gobierno. El objetivo oficial es alcanzar un abastecimiento interno adecuado a precios razonables y le ha planteado a los negociadores que contribuyan a lograrlo si quieren que se levante la prohibición de exportar. Más allá del voluntarismo y las buenas intenciones, está claro que una batalla política se gana ejerciendo el poder del Estado, muy debilitado en los 4 años de gestión macrista que liberó la comercialización de carne y eliminó todos los controles, creando las condiciones para el desbarajuste que muestra hoy este mercado. La tarea urgente es reconstruir los instrumentos de regulación y de control para ordenar ese desbarajuste. El gobierno solo podrá negociar con éxito desde una posición de fuerza. El acuerdo de carne vigente desde el 12 de mayo hasta fin de año, que buscaba garantizar el consumo a precios accesibles en los principales supermercados del país, en carnicerías, en el mercado central y en el mercado federal ambulante, no fue suficiente por la escasa magnitud del volumen de carne aportado por los frigoríficos, situación puesta blanco sobre negro por Alberto Fernández.
Se plantea ahora ampliar y fortalecer ese acuerdo para garantizar abastecimiento y precios en descenso. Por otra parte, para frenar la subfacturación de exportaciones, la aduana avanzó en la publicación de los valores referenciales de exportaciones y en la identificación de casos irregulares. En este último aspecto se están investigando maniobras ilegales de firmas informales que subfacturan exportaciones, ingresan dólares sin declarar y obtienen rentabilidades extraordinarias. En solo un día de fiscalización se detectaron y dieron de baja del registro de exportadores 5 firmas fantasma, 2 de ellas con domicilio inexistente. Y por supuesto se deberán acentuar los controles sobre el contrabando de carnes vía Paraguay fundamentalmente. Hasta ordenar el funcionamiento del mercado, el cupo de exportación hacia China es una posible medida provisoria que ayudaría a la normalización del abastecimiento interno. Pero además de las medidas para controlar la suba de precios, es necesario avanzar en la recomposición de los ingresos de gran parte de la población, deteriorados en los años de macrismo, para superar la falsa discusión sobre si la carne es cara o los salarios son bajos, porque de nada sirve la suma nominal de ingresos si terminan devorados por la inflación. Es una batalla, entonces, en 2 frentes simultáneos. Muchas gracias a todas y todos, un fuerte abrazo. Un gigante con piernas de barro. Del Gran Rosario sale el 78% de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites. El segundo lugar lo tiene Bahía Blanca con el 11% y tercero viene Quequén. Argentina exportó 86 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, 67 millones salieron por el puerto del Gran Rosario. Esos datos, entre muchos otros, se encuentran en una publicación de la Bolsa de Comercio de Rosario que se titula Producción Granaria y Agroindustria Argentina, importancia del Gran Rosario y de la provincia de Santa Fe de junio de 2017. Sobre ese entramado complejo y potente pivotea la disputa por el río Paraná, o mejor dicho, por lo que va quedando de él. Con la construcción de las grandes represas en Brasil y los sucesivos incendios en la Amazonía, el curso del Paraná fue achicando su profundidad. El mayor impacto sobre el caudal del río lo ha provocado la extinción sin pausa de la selva amazónica, que se ha transformado en una tragedia ambiental. Se lee en el sitio de la Dirección de Hidráulica los niveles hidrométricos de los ríos principales de la Argentina. El río Paraná, el 20 de mayo del presente año, tenía frente a la ciudad de Corrientes 72 centímetros. Enfrente, en Barranqueras, Chaco medía 80 centímetros de profundidad. En Santa Fe, 98 centímetros. Y en Rosario, 66 centímetros. En Villa Constitución, 46 centímetros. Y ya en la provincia de Buenos Aires, San Nicolás, 46 centímetros. En Varadero, 80. En Zárate, 60. Y en Campana, 80. Nuestro querido y súper explotado río Paraná no concuerda con las fantasías borgianas sobre Buenos Aires que el escritor veía tan eterna como el aire y el agua del río de la Plata que hacía posible el Paraná y todo el sistema hídrico que lo conforma. Una de las entidades que dimensiona el problema que padece el río Paraná es la Bolsa de Comercio de Rosario. El 5 de febrero del año corriente, una nota de la sección Transporte del portal de la Bolsa Rosarina informaba que en 2020 se habían exacerbado las dificultades de encalladuras que venía presentando el Paraná en los últimos años, como consecuencia de la sedimentación, es decir, del barro que viene acumulando
el río desde su naciente y la sequía. En mayo del año próximo pasado, el nivel del agua en Rosario descendió hasta 80 centímetros, un mínimo que no se registraba desde diciembre de 1971. La altura del agua promedió 50 centímetros en mayo, 3,18 metros por debajo del nivel promedio de 1995. En el quinto mes del 2020, que es uno de los meses de mayor actividad de embarque debido al ingreso de la cosecha gruesa, se registraron 14 buques varados en distintos tramos del río. En un informe del Instituto Nacional del Agua, publicado por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, se dice que la bajante del río Paraná solo tiene un antecedente. Ocurrió en mayo de 1884, hace 137 años. En el portal El ABC Rural del 10 de mayo último, se informa que desde aquel año, es decir, de 1884 a la fecha, la altura promedio del río Paraná para el mes de mayo solo 3 veces estuvo por debajo del metro. En mayo de 1968, 91 centímetros, en mayo del 2020, 51 centímetros, y los primeros 6 días de mayo del año corriente con 93 centímetros promedio. Se dice en el portal que esos datos resaltan la gravedad histórica de los registros observados a la fecha. Con problemas que se acumulan desde el año pasado, las lluvias del verano en la cuenca de los ríos que alimentan al Paraná y que incluyen el sur de Brasil no fueron suficientes para revertir el panorama. En los 22 meses que pasaron desde agosto de 2019, sostiene el portal, en un solo mes, febrero de 2021, la altura promedio del río Paraná en Rosario superó la marca de 2,47 metros. Este es el mínimo que exige por contrato Hidrovía Sociedad Anónima para mantener la obligación de asegurar los 34 pies de calado. Un mes sobre 22 meses evidencia la inviabilidad de ese contrato a partir de daños ambientales cuya reparación, en el caso de que se acordara una política para llevarla a la práctica entre la Argentina, Paraguay y Brasil, llevaría años que hasta el presente no son calculables. El tiempo en la economía capitalista se mide en dinero. En los meses de marzo, abril y mayo del año pasado se perdieron 244 millones de dólares por la bajante del río Paraná. En esos 3 meses, 510 buques tuvieron problemas para trasladar la carga desde los puertos del Gran Rosario, que por la baja del nivel del río se perdieron de cargar casi 10.000 toneladas. El problema no se soluciona con cavar zanjas cada vez más profundas en el lecho del río. Se necesita reorganizar el sistema logístico de embarques y establecer una región que haga posible la operación con buques de gran calado. Esa alternativa no destruye empleos y economía existentes en la costa santafesina ni en la ribera norte bonaerense, ya que no necesita levantar centros de acopio y fábrica, sino trasladar los productos por camión y tren al conglomerado de puertos que se establezca en la costa marina bonaerense. Cavar zanjas en el río es anacrónico, costoso y destructivo de uno de los ríos más hermosos del mundo, nuestro río Paraná. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver,
un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden disfrutar los programas ya emitidos. No dejen de enviarnos sus comentarios a nuestro programa por la página de Facebook Obligados a Volver, programa radial. Y cada sábado podrán ganar el premio que se sorteará entre quienes participen. Un libro donado por Ediciones Sicus, por lo que enviamos desde ya nuestro agradecimiento a Juan Carlos Coco Manuquian. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estaremos de lunes a jueves a las 19 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Hola, buenas tardes, amigos de Obligados a Volver. Soy Marcos Rebasa, miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, y quiero comentarles un artículo que el Instituto, en sus siglas el IESO, acaba de anunciar en algunos medios sobre un supuesto incipiente vaciamiento de YPF. En ese documento hemos querido mostrar una actitud de esta empresa que últimamente tiene un comportamiento equívoco, a nuestro juicio, y en este caso por el lanzamiento a la venta de algunas áreas de yacimientos marginales de YPF, algunos no tan marginales, que supone el abandono de yacimientos importantes en una eventual mejora de la producción de YPF, con la idea de concentrarse la empresa en Vaca Muerta y en algunos yacimientos muy productivos. El problema es que ese abandono de yacimientos, esa venta a empresas internacionales o nacionales, no sabemos bien todavía, es peligrosísima para el patrimonio de YPF. Una petrolera vale por sus yacimientos, por sus reservas, y estos yacimientos tienen reservas, los que se venden. Y eso es realmente una actitud perjudicial para el patrimonio de YPF. YPF tiene una deuda muy grande que le dejó el gobierno anterior, pero eso no es justificación para hacer ese lanzamiento de venta, de licitación eventualmente, no sabemos muy bien todavía. Por eso hacemos expresamente la comunicación al público y un llamado de atención, porque es un proceso que recién comienza y que nos preocupa. Son yacimientos que pueden eventualmente pueden aumentar la producción de YPF y ayudar a la escasez de producción de gas y eventualmente de petróleo. Ahora bien, nosotros inscribimos lo que hemos llamado como incipiente vaciamiento de YPF. En realidad no es un vaciamiento, pero es una medida que anuncia una serie de otras medidas. Nos muestra una YPF que no es la empresa nacional que nosotros conocemos. Es una empresa estatizada parcialmente, con el 51%, una sociedad anónima, privada, por el derecho, que todo el mundo pensó y nosotros pensamos que fue una medida acertada del gobierno de Cristina Kirchner en su momento, y que suponía que iba a ser la empresa, como fue siempre, la empresa pionera de la producción de gas y petróleo. Macri la endeudó y esas
modalidades neoliberales persisten en muchos sectores energéticos y en YPF expresamente, porque no solo toma este tipo de medidas, sino que aumenta la nafta de una manera que va contra el interés de cortar la inflación. Aumenta la nafta cuando el gobierno está en un camino de pocos aumentos de servicios públicos. La única que sale afuera de ese esquema es la nafta. ¿Y por qué todo esto? Porque necesitan tener fondos, lo que se llama vulgarmente hacer caja. Pero por más empresa privada que sea, no puede cumplir su rol de empresa nacional, que ya a esta altura está dejando de serla. Es una empresa más del Estado parcialmente, pero no nacional, porque no juega para los intereses del país con estas cosas. Como tampoco, no solo lo de la nafta, como tampoco juega para el país cuando es la que promueve el plan gas. Un plan que ha significado dolarizar el producto base de nuestra energía, que es el gas, y darle un precio en dólares muy alto respecto de los costos del gas. Eso influye en todo el sistema energético de una manera muy importante, especialmente en el eléctrico y en todo el sistema de suministro de hidrocarburos, combustibles. YPF fue la que propuso ese plan. Y todas las empresas privadas, lógicamente, se fueron atrás de esa medida que llevó adelante YPF para beneficiarse también. Y atrás de todo esto está Vaca Muerta. Y atrás de todo esto está el proyecto de primarización de la economía, de extractivismo. Nosotros no estamos en contra de producir gas de vaca muerta. Lo que estamos en contra es de un proyecto de soja negra. El proyecto soja negra es hacer con vaca muerta lo que pasó con la soja. Concentración de grandes empresas, exportación de lo producido para conseguir dólares y aumento del producto. Por eso hay cierta vinculación con el tema alimentos también en esto. Ese modelo de extractivismo y exportación es un modelo que no queremos porque saltea la etapa de industrialización que debiera tener la Argentina como eje central. Y YPF es una de las empresas fundamentales para este tipo de procesos. Nosotros entendemos que va por mal camino, no sabemos por qué los que dirigen, no el directorio, los que dirigen efectivamente la empresa, la gerencia, ha tomado este camino, algún visto bueno tendrá, pero creemos que hay que decir estas cosas y hay que apoyar a YPF, pero cambiando de rumbo. Esa es la idea nuestra y de muchas otras organizaciones de recursos naturales y servicios públicos. Bueno, esta era la opinión que quería comentarles. Los saludo a todos los oyentes de este medio. Hasta pronto.
Hola, soy Pablo Vázquez y la idea es hablar sobre el 25 de mayo de 1810. En este caso, para nosotros, Día de la Patria, se establece no como se cree nuestra independencia, sino nuestro primer gobierno patrio. Tengamos en cuenta en esa época que formamos parte del virreinato de Río de la Plata, dependiendo como colonia del rey Borbón Fernando VII, y que tras la invasión napoleónica y el arresto del rey, el poder de él pasa a las juntas, pasa al cabildo, como que institución. Eso, a medida que se va ocupando la península ibérica, se va restringiendo en el marco de la lucha que tienen los españoles contra los franceses, hasta la última junta, la Junta de Sevilla, que termina cayendo. Cuando pasa eso, o sea, el poder del rey pasa a la Junta y ya no está en la Junta, pasa al pueblo, en este caso al pueblo llano, que ese pueblo, en base a la idea que el poder viene de Dios y este se representa en el pueblo, tiene que materializarse en la elección de nuevas autoridades, de aquellas que ya estaban establecidas desde la época de Fernando VII, en este caso el virrey Cisneros y el resto de los miembros y funcionarios del cabildo y demás. Para ello hay dos tendencias. Los que decían que, bueno, se mantiene la cuestión tal cual, nadie reconoce a José Bonaparte, Pepe Botella, el rey que impone, que es el hermano de Napoleón, en esas tierras a los franceses, sino que, bueno, plantean continuar con lo que se había planteado en la época del rey. En otro sector, los patriotas dicen, y aprovechando que ellos desde hace tiempo vienen reclamando una mayor participación en la cosa pública, estamos hablando de los hijos de criollos, aquellos nacidos en estas tierras, españoles de América del Sur, porque todos nos considerábamos españoles en ese momento, pero de esos españoles de América del Sur que habían nacido en esa tierra, no había mayor participación, salvo aquellos que ayudaban a los españoles peninsulares, esto es, los que nacieron en la península ibérica y que tenían mayor poder con relación a los otros nacidos aquí en el Río de la Plata. Ese planteo empezó a fructificar en dos sentidos. Había unos que decían, bueno, aprovechemos y tenemos una mayor participación en la cosa pública hasta tanto venga Fernando VII. Otros, sin embargo, plantean dar un paso más. Bueno, ya que estamos en este proceso y que el dominio de Napoleón viene para largo y ningún territorio español en América lo reconoce, a Pepe Botella y demás, bueno, podemos tener un planteo, si no de independencia, por lo menos de emancipación, por lo menos de estar dentro de las consideraciones del imperio, pero en otra posición mucho más elevada a ser una mera colonia. Ese planteo genera en distintos puntos del continente, desde México hasta Río de la Plata, que entre 1809 y 1811 haya una serie de iniciativas de juntas, primeras juntas en distintas capitales, virreinales y de capitanías generales, y al mismo tiempo que se acompañe, dependiendo del caso, proyectos emancipatorios y hasta independentistas. Vamos a ver que en el resto de los países latinoamericanos, de las regiones de Latinoamérica, la formación de la primera junta da a los meses la independencia. No aquí, precisamente, porque aquí fueron más cautelosos, se plantearon primero la emancipación, o sea, tener un gobierno de mayoría criolla, seguir apostando por la corona española. Acordémonos que los patriotas juran por Fernando VII. Si bien está el mito que en realidad fue la máscara de Fernando VII y querían hacer otra cosa, lo cierto es que si uno ve los documentos de época y los distintos gobiernos que le sucedieron, hasta 1816 por lo menos, el juramento es a Fernando VII. El juramento es a Fernando VII.
y eso es incompatible con la idea de plantear que querían unos ser independientes. Lo que pasa es que con el con el desarrollo del tiempo, los combates, las luchas, sobre todo con aquellos españoles, o por lo menos realistas, entendamos que los bandos eran realistas por un lado y patriotas por el otro, tanto de la banda oriental, que se mantenía fuerte, como del Alto Perú, y mejor dicho, el virreinato del Perú, porque de todos los lugares, el virreinato del Perú fue el que más resistió toda la movida emancipatoria, y el virrey después llevó adelante un ataque desde el norte, lo que es el Alto Perú, la actual Bolivia y el norte de nuestro país, contra las fuerzas patriotas. Volviendo al 25, hay un primer antecedente, que es el 25 de mayo, paradójicamente, pero de 1809, en Chuquisaca. En la Universidad de Chuquisaca, lo que es el Alto Perú, en el sur de Bolivia, se da el primer grito de emancipación, donde ahí se mezclan cuestiones que tienen que ver más con una lucha étnica, con una reivindicación de los pueblos indígenas, Colla y Aymara, muy unidos a lo que fue muchos años atrás el levantamiento de Tupac Amaru, y que vemos a través del accionar de algunos patriotas que luego tendrían gran protagonismo, como un joven Bernardo de Monteagudo, ya una inclinación a plantear la idea de emancipación, todavía insisto, no de independencia. Al año, en Buenos Aires, con instigación de lo que luego sería la Sociedad Patriótica, Paso, Rodríguez Peña, Belgrano, su primo Castelli, Moreno y demás empiezan a juntarse y plantear con Beruti y French, Domingo French, la idea de un gobierno propio más allá de Cisneros. Necesitaban un apoyo grande y ese se los dio Cornelio Saavedra, el jefe del Regimiento de los Patricios. El 22 de mayo de 1810 se convoca un cabildo abierto, institución que habilita a que todo el pueblo, entendiendo lo que se consideraba pueblo y vecino en esa época, mucho más restringido que hoy, empezase a votar y, bueno, con una serie de movidas, el grupo patriota estaba en superioridad con relación al grupo realista. A pesar que el 24 se plantea una junta con Cisneros todavía, como para equilibrar entre los sectores realistas y los patriotas, nuevamente hay una pueblada, y en esa pueblada, una pueblada de los vecinos, que eran pocos, convengamos, en ese momento serían como los hidalgos de la época, o el patriciado, pero una pueblada al fin y al cabo, se lleva adelante la presión por la cual se establece lo que hoy conocemos como Primera Junta, presidida por Cornelio Saavedra y con sus secretarios Juan José Paso, Mariano Moreno y el resto de los vocales, destacando la figura de Castelli y de Belgrano, lo mismo con Ascuénaga, Mateu y demás. Así que válgame recuerdo a ese primer gobierno, a ese primer intento emancipatorio. Después sería una sucesión de gobiernos, una sucesión de luchas y tensiones aún internas entre independizarnos y no de España, depender de Inglaterra o no, y demás, donde las figuras de Belgrano, San Martín, Güemes y Juan Azurduy, entre otros y otras, se van a destacar en esos momentos. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que Obligados a Volver ahora se transmite todos los miércoles y todos los sábados, siempre a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial.
Les esperamos entonces el próximo sábado a las 18 aquí, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.